un cordial y fraterno saludo a quienes en este momento nos escuchan, quienes están fielmente conectados. Muchas gracias por seguir en este proceso. Les agradecemos de todo corazón su valiosa presencia y queremos honrar precisamente esa presencia a partir de una clase que hemos organizado con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Me gustaría preguntarles cómo se sintieron el día sábado, cuántos pudieron estar conectados con la profesora Olga, porfa. Vale, claro. Jorge, claro que puedes compartir las clases, puedes compartir la invitación para que la gente se conecte y también puedes compartir los contactos para que se pongan en comunicación con los anfitriones. Dice que excelente, Osmel, que le gustó, le fascinó la clase del día sábado. Oscar también dice súper. Sí, María nos dice, amigo, antes de iniciar la clase, les solicito a ustedes un favor. Puede tener grabada de los. Vale, entonces, si alguien tiene las clases grabadas, una, dos y tres, que pueda compartir por aquí el enlace para que María Fanny pueda acceder a esas clases. ¿Ya? Perfecto. Dice Franklin, la profesora es increíble, Olga es maravillosa y pues definitivamente. Hoy voy a estar yo, mañana van a tener a Olga y el viernes nuevamente se encuentran con Olga. Olga suele acompañarnos 3 clases de las 9 clases y las otras 6 clases pues las desarrollo yo, que también espero pues también estar a esa altura de sus expectativas. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Vale. Ok. Entonces, miren, la CLEP es una organización internacional que le apuesta a una didáctica fluida, a una masterclass que capturen. De hecho, nuestras clases están fundamentadas en neurociencia, ¿sí? En neurooralidad. Así que eh, para nosotros es un placer que se sientan conectados con la sesión. ¿Ok? Va, perfecto. Entonces vamos a dar inicio en la clase de hoy. Hoy tenemos una clase maravillosa que sé que les va a gustar bastante. Recuerden que nosotros vamos a estar practicando porque estas clases son completamente prácticas. Se le atribuye a Benjamin Franklin esa frase magnífica que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Si me dices, lo olvido. Si me enseñas, quizás lo recuerdo, pero si me involucras, si me dejas hacer, definitivamente voy a aprender. Así que, como decía Vygotsky, el conocimiento que no viene de la experiencia, que no proviene de la práctica, no es realmente un saber. Así que para nosotros es fundamental la práctica. Para nosotros es completamente fundamental la práctica. Entonces, en este sentido, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver saber útil, vamos a ver pensamiento superior y vamos a ver las taxonomías. Y vamos a entrar ya, vamos a entrarnos en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Ya hoy entramos de cara a las IA generativas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Geminis, DeepSuite, Clouded, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener eh, acceso a muchas herramientas que nos van a servir, pero muchísimo. Así que estamos en este momento. Entonces, el tema del día de hoy, para los que les gusta escribir, copiar, es el conocimiento pertinente, el saber útil. Vamos a ver pensamiento superior y terminamos con taxonomía de Bloom para ir a las prácticas del día de hoy. Bien, en 1999, eh, uno de los grandes maestros del siglo XXI, del siglo XX, el maestro Edgar Morin, sacó un libro maravilloso que se llamó Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, publicado por la UNESCO, un libro que yo creo que todo maestro del siglo XXI debe leer, y por esa razón ese libro, al igual que la cabeza bien puesta del mismo autor, están en el material de apoyo
Y que también, si tiene dificultades para poderlo leer por temas de tiempo, también lo pueden encontrar como audiolibro en diversas plataformas. Así que el objetivo es que ustedes puedan reflexionar sobre lo que el maestro Edgar Morán enseña en esos libros que son maravillosos. Vamos a hablar sobre el saber útil. Entonces, Edgar Morán nos plantea eh, un desafío grandísimo en este libro y desafía a todos los maestros a enseñar desde un conocimiento pertinente, a enseñar desde un saber útil. Así que una de las preguntas que todo profesor debe responderse y tener la capacidad de responderle a sus estudiantes es: ¿esto para qué les va a ser útil? Pero analicemos bien la pregunta. ¿Para qué esto que yo les voy a enseñar es útil para el individuo? No estamos hablando de una utilidad social o de una utilidad epistemológica o de una utilidad teórica, porque obvio, todo conocimiento que ha emergido de la ciencia ha surgido para resolver problemas de la sociedad, pero muchos de estos problemas quizás son problemas que responden a un contexto histórico, social, político, distinto al que el individuo está viviendo hoy en día. Y muchas veces lo que terminamos es transmitiendo un teórico, un constructo teórico, pero no acercamos al individuo a una apropiación social del conocimiento. ¿Por qué esto que estoy aprendiendo de X tema, de X área, es importante para mi día a día? Es importante para mi vida. Y sé que ustedes, quizás alguno de ustedes está pensando lo que yo pensé cuando por primera vez leí sobre esto. No, esto no aplica para todas las áreas. Sí, fue lo que yo pensé. Habrán áreas donde sí, definitivamente será muy sencillo aterrizar el proyecto a contextos puntuales del individuo, pero honestamente van a haber muchos campos del saber en donde no necesariamente va a ser sencillo, donde va a ser eh, fácil hacerlo. Pero a la conclusión a la que he llegado, desde que aproximadamente hace 10 años atrás, comencé a planear mis clases desde el saber útil, me di cuenta que es un ejercicio que todo profesor tiene que hacer, ¿sí? Y que no está relacionado tanto con la disciplina como tal, sino con la capacidad del maestro de contextualizar. He visto a profesores que se les dificulta contextualizar, ¿sí? En áreas que pareciera simplemente que son fáciles, ¿ya? Mientras que he visto a profesores que contextualizan con una facilidad en áreas que honestamente pareciera que fueran simplemente teóricas. Entonces me he dado cuenta que no es tanto el saber disciplinar lo que dificulta o no la contextualización, sino es el profesor, su capacidad de reflexionar el conocimiento en la realidad, desde el conocimiento de la realidad de los participantes. Entonces, vamos a abordar un poquito sobre este tema, sobre el saber útil. Entonces, maestros y maestras que están aquí, y digo maestros y maestras no porque, profesor, pero es que yo no soy maestro, yo estoy aquí porque quiero aprender. Yo me refiero a maestro y maestra porque no todo el mundo puede ser un buen maestro, pero un buen maestro sí puede salir de cualquier persona. Y hay personas que quizás no estudiaron una licenciatura o pedagogía, pero tienen un espíritu docente, tienen una vocación que quizás puede ser hasta más visible que aquellos que ostentan maestría y doctorado en educación. Yo en la universidad, yo en la universidad tenía un profesor de pedagogía, mi profesor de pedagogía de la universidad, que tenía doctorado, maestría, tenía la capacidad de hacernos dormir en clase.
Una clase con ese señor tenía un tono de voz que nos apaciguaba y no dejaba de hablar. Y terminaba uno literalmente cabeceando o casi hasta dormido en clase. Y era profesor de pedagogía, pero era un profesor que la pedagogía tenía una apropiación teórica de la pedagogía, pero a la hora de llevar ese conocimiento al aula de clase, uno espera, así como uno espera de una nutricionista que al menos su cuerpo refleje su conocimiento, o lo que uno espera de una psicóloga, que sus emociones reflejen su conocimiento, o de un médico, que su salud refleje su conocimiento, o de un mecánico, que su propio vehículo o carro refleje su conocimiento. De la misma manera, uno espera que de un profesor de pedagogía, su aula de clase refleje el conocimiento que tiene. Pero en ese caso no era así. Era pura teoría, pero a la hora de la práctica se le dificultaba demasiado poder mantener en un engagement, en un enganche, en capturar la atención, la motivación de sus estudiantes. Entonces, para muchos maestros, la educación termina siendo una educación en términos de Freire bancaria, donde el profesor lo que hace es depositar en el estudiante un cúmulo de información. A esto le llama Edgar Morán una acumulación inerte de información. Información inerte. Terminamos llenando. El estudiante para nosotros es un recipiente que llenamos. Y terminamos sin darnos cuenta, llevando al estudiante a una infoxicación, ¿sí? En una infoxicación o una infotoxicación, como quieran decirlo. En una toxica, en una intoxicación de información. Termina el sujeto repleto, ¿sí? Con un panorama amplio de información, pero con superficies muy, muy pequeñas. Y termina a corto, mediano plazo olvidando, decíamos el primer día de clase, hasta casi el 60 o 70% de lo que ha aprendido. Y terminamos teniendo una educación bulímica, porque todo lo que recibe el estudiante lo vomita en un examen. Y esa educación bulímica se convierte en un espejismo, en donde, como dijimos el primer día, confundimos promoción con aprendizaje. Confundimos graduación con competencia. Y no necesariamente es así. Los hombres, y con esto no quiero decirle que la universidad no vale, no. Pero los hombres más ricos del mundo abandonaron la universidad porque sintieron que sus proyectos estaban por encima de la universidad y de lo que la universidad les podía ofrecer en un momento determinado. Estamos hablando de Bill Gates, de Zuckerberg, entre otros. Sí que estaban en las mejores universidades, pero su proyecto de conocimiento estaba aún por encima de lo que ellos sentían que la universidad estaba ofreciendo. Y estamos hablando de universidades prestigiosas a nivel internacional, ¿ya? Y nosotros no podemos en este momento confundir diploma con competencia. Los diplomas son importantes, pero la competencia es definitivamente lo que va a permitir. Miren, yo he tenido dificultades con varios colegas. Yo soy maestro y doy clase en colegio, en universidades, en posgrado, y me he encontrado con varios colegas que han manifestado esto en clase, ya sea en la escuela o ya sea en la universidad. Le han dicho, chicos, no vayan a estudiar como maestro porque eso no da plata. O ¿por qué estudiaron esta carrera si esta carrera no da plata? Y ahí es donde me toca eh, de pronto confrontar a mis colegas. Y yo les digo, miren, no autoproyectes tu propia experiencia en los demás. Por el contrario, yo le digo a mis estudiantes, díganme qué quiere estudiar. Y ellos me mencionan psicología, química, física, ingeniería, derecho. Y yo le digo, mira, ninguna de esas carreras da plata.
¿Por qué? Porque ninguna carrera da plata. Quien hace plata o quien hace dinero es el profesional, no la carrera. Así que vamos a ver a médicos exitosos, pero vamos a ver a médicos que lastimosamente no llevan una vida profesional de éxito. Vamos a ver a ingenieros exitosos y vamos a ver ingenieros que llevan años sin conseguir trabajo, endeudados y con poco éxito. Vamos a encontrar psicólogos exitosos y psicólogos no exitosos. Vamos a encontrar abogados exitosos y abogados no exitosos. Quiere decir que la carrera no es la que garantiza el éxito, pero sí las competencias del individuo, las competencias laborales, las competencias ciudadanas, las competencias emocionales, las competencias disciplinares, las habilidades blandas, las habilidades rígidas. Son esas capacidades las que se esperan hoy en día, ¿sí? Que tengamos la capacidad de vernos como marca. Tenemos que entender que el siglo XXI no es del que más sepa, sino del que más hace con lo que sabe. Honestamente, particularmente, entendí hace un par de años que no importa que yo tenga un doctorado, una maestría, lo que quieran, si no importa. El siglo XXI no es del que más sepa, sino del que más hace con lo que sabe. Entonces, entendí que yo tengo que tener mi branding docente, tengo que construir contenidos para las redes sociales, construir una comunidad, crear contenidos, transformarme para el siglo XXI. Porque si yo como profesor no sobrevivo al siglo XXI, muchas veces, mucho menos podré ayudar a mis estudiantes a estar sobre el siglo XXI. Entonces vemos esto. Debemos vencer esta cosmovisión eh, de de recipiente de la educación. ¿Sí? Esa cosmovisión donde el individuo es un vaso que tengo que llenar. Más bien, como dice uno de los filósofos clásicos, ay, ahora en este momento se me escapa el nombre, Heráclito, creo que es, ¿sí? Vamos a ver, porque no me quiero quedar con la duda, ¿sí? El estudiante no es un recipiente que llenar, sino un fuego que encender. Vamos a ver quién dijo esto. Esto lo dijo quién? A Plutarco, que le atribuye a Plutarco. ¿Sí? El estudiante no es un recipiente que llenar, sino un fuego que encender. Se le atribuye a Plutarco. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Entonces, quiero en este momento, en este discurso de los 40 minutos con el que siempre comenzamos la clase, quiero tomar un poco del teopedagogía. Tuve la fortuna de organizar y desarrollar un pequeño diplomado sobre teopedagogía, donde rescatábamos, hacíamos un estudio profundo de las prácticas formativas de Jesús durante las narrativas de los cuatro evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y hacíamos un comparativo entre las prácticas formativas de Jesús y el constructivismo, tanto cognitivo como sociocrítico. Y encontrábamos muchos aspectos en los cuales coincidían. Por ejemplo, una de las cosas que caracterizan a los grandes maestros en la historia es que son maestros de preguntas y no de respuestas. Yo antes pensaba que yo era un buen maestro a la medida que le respondía preguntas a mis estudiantes. Uy, yo le respondía a mis estudiantes y yo sentía, regálame un segundito.
Les decía, yo sentía que era un buen maestro a la medida que yo respondía las preguntas de mis estudiantes. Y un día leyendo a Piaget, me encuentro que Piaget dice, desde su teoría de la equilibración, decía, si tú le respondes algo a alguien, le robas para siempre la oportunidad que lo aprenda por sí mismo. A mí me confrontó porque yo dije, ah, entonces, ¿cuál es el rol del maestro? O sea, si yo no voy a enseñarle. Entonces, ahí aprendí algo, que enseñar no es decir, enseñar es mostrar. Si yo le digo a mi hija, muéstrame, enséñame lo que tienes en la mano, le estoy pidiendo que me lo muestre, que revele lo que tiene en la mano. Enseñar no es decir, enseñar no es hablar. Yo soy profesor y a principio de este semestre nos reunieron a una capacitación sobre inteligencia artificial. Y a mí me fascinan estas capacitaciones, porque a pesar que de pronto manejo inteligencia artificial, y le aprendí eso a mi esposo una vez, que me decía, aunque yo sepa el 80%, pero si puedo aprender un 20%, ese 20% vale la pena. Así que yo voy dispuesto. Habrán cosas que reforzaré, habrán otras que incluiré nuevo en mi aprendizaje. Pero algo pasó en esta charla, y es que la persona nos vino a hablar de inteligencia artificial. La capacitación duró 4 horas. Y en 4 horas nos hizo una ponencia de inteligencia artificial, pero en ningún momento nos mostró una inteligencia artificial. En ningún momento nos puso a trabajar con una inteligencia artificial. Entonces, enseñar no es decir, es mostrar. ¿Por qué le ha gustado la clase de Olga? ¿Por qué les ha gustado quizás de pronto mi clase? Porque no nos quedamos simplemente con decir, sino que les mostramos, les decimos, así se utiliza, así se puede integrar, practíquenlo, adáptenlo a su contexto. ¿Qué crees que puedes hacer con esto? ¿Sí? Una de las cosas que vemos en la teopedagogía es que Jesús odiaba en cierta medida la respuesta. Así que cada vez que alguien le preguntaba algo, él utilizaba recursos cognitivos importantes. Uno, la pregunta, ¿sí? Señor, hemos encontrado a esta mujer en acto de adulterio. Según la ley de Moisés, tenemos que apedrearla, ¿sí? ¿Qué debemos hacer, maestro? En vez de sacar la Torah y enseñar, ¿sí? Eh, que desde la hermenéutica, desde la exégesis, desde desde cualquier tipo de concepto, eh, explicarle por qué y qué era lo que quería decir Moisés con... No, él no se desgastó. Él utilizó los recursos cognitivos de las personas. Y en vez de responder una pregunta, lo que hizo fue formular otra pregunta. Así que Jesús les dijo, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Él pudo haberle explicado, mire, es que todos somos pecadores, tenemos que entender que si bien es cierto la ley establece esto, nosotros también pecamos de esta manera o de esta manera. Él pudo haber hecho su explicación, pero simplemente lo miró y le hizo una pregunta. ¿Vale? El que sea libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sí? De tal manera que las estructuras cognitivas de quienes les escuchaban comenzaron obviamente a proveer sus propias respuestas. Y poco a poco la gente se llevó su enseñanza, que si bien es cierto, esta mujer era una pecadora, ellos no eran mejores que esa mujer y que también merecían ser apedreados. Así que con la misericordia que ellos hubiesen querido haber sido juzgados por sus propios pecados, ahora debían tratar a esta mujer que fue sorprendida en pecado. Un día se encuentra con un sujeto llamado Simón y le dice, Simón, ¿sí? Desde ahora te llamarás Pedro y serás pescador de hombres. Para quienes no son pescadores, pensarán que lo que le estaba diciendo Jesús era que simplemente iba a llamar gente al evangelio. Pero un día escuché una conferencia de un pescador
que decía, mire, esas palabras encierran muchas cosas, que solamente un pescador sabe lo que Jesús le dijo a Pedro, porque las estructuras cognitivas de un pescador saben que si soy pescador significa que tengo que levantarme antes que cualquier persona, que tengo que preparar todo antes de salir, que no me puedo salir sin estar preparado, que el minúsculo error puede representar una semana de mala pesca o, en el peor de los casos, la vida misma. Que cada despedida de mi familia puede ser la última, porque cuando zarpo estoy a merced de Dios y de la naturaleza. Entonces, utilizar las estructuras cognitivas juega un papel importante. De esta manera, y para cerrar el concepto de la teopedagogía, encontramos, y ojalá que hagan ese estudio, encontramos cómo Jesús siempre utilizaba las narrativas, o utilizaba las preguntas o las narrativas, y era común los símiles, ¿sí? Le preguntaron, ¿cómo hago para heredar al reino de los cielos? Y él decía, pues es necesario que nazcas de nuevo. Esta persona que no comprendía cognitivamente cómo, ya siendo mayor, podía entrar, ¿sí?, al vientre, no lograba comprender el símil que Jesús estaba estableciendo bajo una enseñanza de una nueva vida, bajo nuevos fundamentos, principios, valores y forma de vida. O en lo contrario, ¿quién es mi prójimo? Y terminaba entregando una parábola. Pero sea una pregunta, sea una metáfora, sea un símil o sea una parábola, la manera de poder enseñar era basada en estructuras cognitivas del sujeto con respecto a su propia vida. Y con respecto a sus discípulos, aprendizaje basado en problemas. Los puso en grupos de dos y los mandó a que pusieran en práctica todas las enseñanzas. De tal manera que cuando ellos regresaban, comenzaban a contar sus propias experiencias de cómo les había ido en la práctica. Todos estos elementos constituyen, ¿sí?, constituyen una plataforma muy importante que podemos rescatar de esta teopedagogía y que nosotros como maestros del siglo XXI nos pueden enseñar. Utilizamos narrativas, utilizamos preguntas, utilizamos metáforas, utilizamos símil con el objetivo de favorecer las estructuras cognitivas. Para terminar, quiero tomar por último una parábola que es la de los talentos y extraer tres principios que para mí son importantes para la educación del siglo XXI. ¿Sí? Para la educación del siglo XXI. Narra en algún momento Jesús la parábola de los talentos. Y dice que había un señor que tenía tres siervos. Y el señor tenía que irse lejos y llama a los tres siervos. A uno le entrega un talento. Hagamos que sea una moneda de oro. Al otro le entregó dos talentos, dos monedas de oro, y al tercero tres talentos, tres monedas de oro. Se fue por un largo tiempo. Al regresar, el señor demanda, regáleme aquí un segundito. Entonces les decía, eh, habían estos tres siervos. El señor viene, regresa de su viaje y llama a cuenta a sus tres siervos. El primer siervo, escuchen bien, le dice, Señor, cuando me diste este talento tuve miedo, así que lo enterré. Así que ahora lo acabo de desenterrar, usted me entregó un talento y te devuelvo el mismo talento que usted me entregó. La parábola enseña que el Señor cogió tanta rabia que lo exhortó y lo disciplinó. Lo trató como un siervo eh, insensato, como un siervo necio, como un siervo infiel. Pasa el segundo siervo y el segundo siervo dice, Señor, usted me entregó dos monedas de oro, las puse a trabajar, de esta forma te entrego las dos que me entregó y te entrego dos más que
que logré producir. Así que te entrego las utilidades de lo que me entregaste. El Señor lo felicitó y lo recompensó. Y lo mismo pasó con el tercero. Señor, usted me entregó 3 monedas de oro, tome sus 3 monedas de oro, pero tome 3 monedas de oro más. ¿Ya? 3 monedas de oro más. Y de esta manera también lo recompensó. Entonces, quiero hablarle de 3 principios que no quiero perder en este diplomado la oportunidad de poder enseñarles. Enseñanza número 1 para los maestros del siglo XXI. Uno, unidad mínima de aprendizaje. En Colombia le llamamos DBA, Derecho Básico de Aprendizaje. ¿Sí? Yo debo garantizarle a mis estudiantes el derecho de una unidad mínima. ¿Qué es lo mínimo que yo debo entregarle a mis estudiantes? La unidad mínima en esta parábola era un talento, de tal manera que a cada uno le entregó esa unidad mínima, un talento. ¿Sí? Un talento. Era la unidad mínima. Sin embargo, principio número 2, también tengo que aprender a trabajar desde la heterogeneidad. Yo garantizo que todos reciban una unidad mínima. Sí. Sin embargo, debo comprender, debo comprender que, regáleme un segundito. Debo comprender que mis estudiantes son heterogéneos, ¿sí? Y garantizando que todos reciban la unidad mínima, habrán unos que por sus habilidades, potencialidades, yo les podré entregar más. Entonces, dado la unidad mínima, al segundo le entregó una unidad adicional y al tercero 2 unidades adicionales. Esto pasa en el aula de clase. En el aula de clase me encuentro con estudiantes muy aventajados frente a los demás y yo puedo lograr entregarles a ellos un poco más, pero garantizando que todos reciban una unidad básica. A todos debieron haber recibido lo mínimo, pero quizás con este puedo llegar un poco más lejos del mínimo, ¿sí? Y al otro puedo llegar quizás un poquito mucho más lejos. Y puedo trabajar desde las potencialidades humanas, ¿sí? Y la tercera y más grande enseñanza de esta parábola es que como maestro no me puedo conformar con recibir lo mismo. No me puedo conformar con que el estudiante me devuelva lo mismo que yo le entregué. Y eso es lo que está pasando, que yo le entrego una información al estudiante y me conformo que él me devuelva lo mismo, la misma información que yo le entregué en un examen. Y esto para mí es un éxito académico, porque el estudiante me devolvió lo mismo. Esto es un inconformismo, esto es como, perdónenme y les digo, como maestro sería como una especie de conformismo académico. A mí no me interesa que el estudiante me entregue lo mismo porque yo le entregué, porque téngalo claro, que hoy el problema no es que el estudiante acceda a la información, para eso tiene las inteligencias artificiales, para eso tiene el internet. El problema de hoy en día es qué hace el estudiante con la información, cómo la procesa, cómo la transforma, cómo la sistematiza y qué problemas reales resuelve con la información. Así que yo no puedo quedarme simplemente con lo que el estudiante me devuelve, que es lo mismo que yo le entregué. Que el estudiante en el examen destierre la moneda de oro que yo le entregué después de mucho tiempo y me devuelva la misma moneda de oro. No, yo necesito que el estudiante reproduzca, me haga un ensayo, reflexione, problematice, construya un blog, haga un microblogging, construya contenido, desarrolle contenido, genere una propuesta, desarrolle un programa. Eso es lo que yo busco como profesor del siglo XXI. ¿Vale? Quiero preguntarle si se está entendiendo lo que este profesor está explicando y me comentan, porfa.
¿Vale? ¿Se entendió? Va. Entonces, no me puedo conformar como maestro a que el estudiante me entregue lo mismo. ¿Sí? ¿Vale? A que el estudiante me entregue lo mismo. ¿Vale? ¿Ok? Perfecto. Claro. Eso lo decía Montessori. Montessori decía que el éxito más grande de un maestro es decirle al estudiante, trabajen como si yo no existiera. Romper el cordón umbilical, ¿sí? Entre el maestro y el estudiante, ¿sí? Y, y volvamos a la teopedagogía. Jesús le decía a sus discípulos, cosas mayores ustedes harán. Es decir, ustedes harán cosas mayores. Es decir, el éxito de un maestro es que definitivamente sus estudiantes lo superen, ¿ya? ¿Sí? Las tres enseñanzas. Tenemos uno, unidad básica de aprendizaje. Sí, garantizar la unidad básica de aprendizaje. Dos, trabajar desde la heterogeneidad. Identificar esas habilidades de los estudiantes y a quienes se les pueda darle más, se les da más. Sí, pero garantizando una unidad básica de aprendizaje. Y la tercera es no conformarme con recibir lo mismo que yo entregué. ¿Sí? Vale, vale, perfecto. Dice Argelina Ortiz, el modelo educativo en pleno siglo XXI sigue siendo predominantemente informativo, memorístico. Así es, y tenemos que romper eso. ¿Vale? Los exámenes deberían cambiar o las universidades deben corregir la manera de evaluar el conocimiento. Yo digo que los exámenes, y lo vamos a ver en este diplomado, nunca perderán vigencia, pero no puede ser el único recurso evaluativo del maestro. Yo estoy de acuerdo con los exámenes cuando los exámenes están acompañados de otras estrategias evaluativas, pero que defina el conocimiento de un examen escrito, allí sí me parece que no necesariamente. ¿Vale? Ok. Así es, Alex. Utilizar herramientas tecnológicas con propósito. Vamos a continuar para ir viendo más o menos y ir cerrando este tema del saber útil. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo un saber es útil o inútil? La biología puede ser tanto útil como inútil, depende de cómo se enseña. ¿Sí? Y ahora lo voy a demostrar por qué. La química puede ser tanto inútil o útil, depende de cómo se enseña. Voy a poner un ejemplo. Tengo una compañera, nosotros estudiamos en un pénsul de predominancia matemáticas. Dimos matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, física 1, física 2, física 3, física 4. O sea, fue un pénsul de matemáticas. ¿Sí? Y recién graduados, una compañera, sus padres le regalaron un carro, 0 kilómetros. Y ella, intentando esquivar un hueco, se termina saliendo de la carretera y por la misericordia de Dios, pues pérdida total del carro, gracias a Dios no hubo víctimas fatales. ¿Sí? Y ahí es donde uno ve cuántos años en el colegio dio física, cuántos semestres no dio física en la universidad, pero en ese momento de su vida no tuvo el conocimiento de la física que le fuese útil para tomar una decisión de esquivar un bache o intentar asumir o tomar una decisión física, hablando desde la física, que tuviese menos consecuencias posibles, ¿sí? Entonces vemos que todos esos años en ese momento fueron inútiles porque no pudo acceder conscientemente a la información y no pudo, y esto nos pasa a diario. Hemos tenido muchas informaciones desde que estamos en la escuela, pasamos por la universidad, pero diariamente cometemos muchos errores en donde esas informaciones que nosotros recibimos hubiesen podido ser útiles, pero se terminaron convirtiendo en recursos inútiles
porque no pudimos acceder a esa información de manera consciente y de manera asertiva. Entonces, todas las materias son útiles, todas, pero al mismo tiempo, todas pueden convertirse en inútiles, ¿sí? Si no sabemos cómo precisamente poderlas utilizar en nuestra vida, ¿ya? Y por eso es que Edgar Morin, en su libro La cabeza bien puesta, habla de que debemos vencer esa cabeza repleta de información, de acumulaciones estériles de información. Hay dos palabras que a mí me gustan mucho, que es aprender y aprender. ¿Sí? La diferencia es que una tiene un H intermedio. Ambas vienen de la misma raíz etimológica, que es agarrar, que es tomar. ¿Sí? Viene de aprender, de coger, de tomar. ¿Sí? Pero aprender está más asociado al saber. ¿Sí? Está más asociado a incorporar en mi estructura cognitiva una nueva información, mientras que aprender con H está más asociado al conocimiento, está más asociado eh, al aprendizaje significativo. No solamente incorporo una nueva estructura cognitiva a mi sistema, sino que la reflexiono, me apropio en ella, la aplico, tengo un aprendizaje significativo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben quién soy yo? Muchos de ustedes dirán, sí, el profesor Eber Coronado, el profesor del diplomado de la CLEP, ¿sí? El doctor Eber Coronado, usted bueno, dijo que era doctor, sabemos quién es usted. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me conocen? Mm, Yo creo que la mayoría diría, no, profe. Ah, pero ¿quién me conoce? Pues me conoce mi esposa, mis hijos, mis padres, quienes intimen conmigo, quienes convivan conmigo, quienes vivan conmigo. Esos son los que realmente me conocen. Los demás saben de mí. Así es la disciplina. Hay muchos que tienen un saber disciplinar, pero muy pocos tienen un conocimiento disciplinar, porque conviven con la disciplina, viven la disciplina. Miren, el viernes tengo una feria de emprendimiento. Pues venimos trabajando con los chicos de grado 10º y 11, chicos de 15 a 17 años de edad. Hemos venido trabajando el tema de emprendimiento digital, desarrollo de contenidos para redes sociales, branding. Y vamos a hacer una muestra, ¿sí? Miren, les voy a ser honesto, tengo muchos amigos de varias universidades que son administradores de empresas, que tienen unos conocimientos grandísimos. Sin embargo, escogiendo a los evaluadores que van a evaluar y retroalimentar formativamente a mis estudiantes, la selección de los evaluadores no quise hacerla desde un saber disciplinar, porque ahí llamaría a varias universidades de que tengo muy buenas relaciones. Mire, regálenme 5 profesores que me colaboren a evaluar proyectos de emprendimiento. No. He hecho un proceso muy meticuloso de seleccionar a emprendedores reales, personas eh, que han tenido años emprendiendo, que, pues, que tienen ya una comunidad en redes sociales desde sus emprendimientos, y algunos de ellos no necesariamente tienen un conocimiento eh, muy técnico, ¿sí? Algunos de ellos sí tienen, pero otros no necesariamente, pero saben lo que es emprender. Se han capacitado en la construcción de marca, han posicionado sus marcas en un mercado local y algunos en un mercado regional y hasta nacional. Así que mis invitados especiales los he querido escoger no desde el saber disciplinar, sino desde el conocimiento disciplinar. Que personas que sepan que emprender no es fácil, ¿sí? Que muchas veces el tiempo que se desarrolla generando contenido no se materializa en como uno quiere. Mira, yo conozco personas, conozco profesores de universidad
que llevan años dando emprendimiento en una universidad y ellos mismos no tienen un emprendimiento. Jamás. No tienen que mostrarle a los estudiantes. No tienen que decirle, mira, este es mi emprendimiento, esta es mi marca, he fracasado 5 o 10 veces, o no he fracasado, pero mire, he posicionado una marca, estas estrategias me han servido, esto ha sido de las experiencias, los errores más costosos que me han costado. Esto tiene un valor para mí igual o quizás un poco mayor que hasta el mismo constructo teórico, ¿sí? Para mí debe ser un equilibrio entre conocimiento, entre saber disciplinar y conocimiento disciplinar. Debe haber esa, ese equilibrio donde el profesor tenga el conocimiento teórico, epistemológico, metodológico, pero también es importante que el profesor tenga la experiencia, ¿sí? Que el profesor tenga la experiencia. Por eso voy a dar línea de énfasis, que es sobre desarrollo web. Quiero mostrar estos proyectos que actualmente todavía están vigentes míos en la web. Quiero contarles cuáles fueron mis primeros pasos a partir y a medida que vayamos, quiero que ustedes también tengan la oportunidad de emprender en este camino del desarrollo web. Ok, ya hay un discurso que tiene vida, ¿sí? Y no son palabras huecas. Entonces, ahí vamos, ¿ok? Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, voy a explicar algo. Me quedan ya 10 minuticos para irme a mi primera práctica. O vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a una práctica. Ya llevo 40 minutos hablando. Creo que es bueno que hagamos nuestra primera práctica para oxigenar el cerebro, eh, para pasar a onda beta nuevamente. Y después continúo con el saber útil y vamos a la siguiente práctica, ¿vale? Para esto, quiero hacer un pequeño ejercicio que nos acerque a las inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Digamos que me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Voy a adelantarme un poquito para poder hacer esta práctica. Es decir, esta iba a ser la última práctica del día, va a ser la primera. Porque para hacer la primera práctica que quería hacer hoy, debía haber evacuado un temita más y me puedo gastar 20 minutos más en ese tema y ya creo que es necesario hacer una práctica. Eh, Nosotros como profesores necesitamos trabajar nuestra propia marca docente, marca que nos ubique no solamente en una necesidad de enseñar, sino en una vocación por enseñar, en una pasión por enseñar, eh, en una misión de enseñar. Los orientales, qué pena, sí, los orientales a esto le llamaban Ikigai, ¿sí? Encontrar el centro de uno, ¿sí? El propósito de vida de uno. Víctor Frank dice que la vida no es insoportable por la ausencia, que la vida no es insoportable por la circunstancia. Dice que la vida es insoportable por la ausencia de propósito y sentido de vida. Y que lo diga Víctor Frank, que fue cautivo de los campamentos nazis, hay que escucharlo. Sí, porque ese tipo vivió lo que muchos de nosotros nunca hemos vivido. Y él sale diciendo, la vida no es insoportable por las circunstancias. Lo dice alguien que duró 2 años en los campos de concentración nazi como prisionero. Dice, la vida es insoportable cuando hay ausencia de propósito y sentido. Crear una marca les permite a ustedes ubicarse. Y para mí es esto muy importante y por eso han visto que en mis ponencias, por ejemplo, ustedes alcanzan a ver mi propia marca personal. Esto que ustedes están viendo, esta E y esta B, es mi marca, es mi anagrama, me acompaña en las propuestas que desarrollamos, en todo, ¿sí? Y en todas las presentaciones, en mi hoja de vida, en las convocatorias, mando una propuesta, tengo hoja membreteada, ¿sí? Cada contenido que desarrollo lleva mi marca, ¿sí?
Mi anagrama, ¿sí? Siempre me está acompañando, me recuerda que soy mi propia marca. Esta es, por ejemplo, una hoja de vida, una cuenta de cobro. Mira, ahí ven mi anagrama, ¿cierto? Siempre está mi marca presente, acompañando los eventos en los que voy. Entonces, una marca es importante. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica donde podamos construir una marca, ¿sí? Para esto, vamos a probar un pequeño prompt. Vamos a utilizar una inteligencia artificial generativa para crear una marca personal, ¿sí? Vamos a hacer dos prácticas pequeñas al respecto, ¿ok? Entonces, en esta primera marca le voy a pedirle, crea una marca personal. Ustedes lo van a adaptar a lo suyo. Crea una marca personal profesional, ¿sí? ¿Sí? En el campo, por ejemplo, voy a inventarme algo en el campo del coaching, del coaching educativo, ¿sí? ¿Sí? Usa un símbolo, yo voy a poner un símbolo minimalista, tipo emblema de un águila, de un águila. Eh, solo trazos, solo trazos, ¿sí? Que el águila, que el águila, que la silueta, que la silueta del águila se dibuje como una firma. Ustedes lo que se le ocurra. Yo me estoy imaginando como un águila que se dibuje en la firma, ¿sí? ¿Sí? Y la firma termine con la palabra, ¿sí? Evercoach, ¿sí? ¿Vale? Voy a poner aquí, usa colores tierra, ¿sí? Sin fondo, vectores. Entonces, por ejemplo, hagamos que yo quiero, no, yo quiero que mi logo sea un árbol, o quiero que mi logo simplemente sea una firma, o quiero que mi logo tenga tal elemento, quiero que sea como una botica, no quiero que sea un trazo, sino que quiero, ustedes lo adaptan a como quieran, ¿ok? Vamos a utilizar una inteligencia artificial que me gusta mucho, que se llama Ideogram, ¿sí? Entonces aquí les voy a mandarle el paso a paso, ¿sí? Entramos a Ideogram, paso uno, cómo crear un logo con Ideogram. Uno, eh, entramos a Ideogram. Dos, iniciamos sesión en Ideogram con su cuenta de correo, ¿sí? Cuando inicien sesión en Ideogram, van a copiar el prompt, pegan el prompt, o sea, eh, escribir el prompt, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, ustedes ya lo van a modificar a su gusto. Por favor, modifíquenlo a su gusto, ¿ok? Cuatro, ¿sí? Aquí van a escoger, ve, por el momento lo dejamos así como está aquí, ¿sí? Y le damos clic en el botón de generar. Entonces aquí voy a copiar el prompt, le voy a decirle generar. Aquí me va a generar cuatro opciones, ¿sí? Vamos a generar cuatro opciones. ¿Sí? Entonces aquí vengo. Por ejemplo, si a mí me gusta una de estas, bien, si no, intento con otro, ¿sí? Evercoach. Me hubiese gustado más tipo firma, aunque esta águila me gustó, ¿sí?
Esta también está más o menos, ¿ya? Ahí le va creando la marca. Ustedes pueden probar con lo que ustedes quieran. Este mismo ejercicio lo pueden hacer con otras inteligencias artificiales, ¿sí? Como ChatGPT, como Géminis, hasta con Canva podrían hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en Canva, si nos vamos a inicio de Canva, también pueden hacer el mismo ejercicio. Nos vamos, dice Canva, inteligencia artificial. Pero no lo voy a complicar. Hagamos el ejercicio con Ideogram y ya después lo hacemos con otra IA. ¿Ok? Voy a activar el chat para que ustedes me digan si se entendió lo que estamos diciendo. Y vamos a hacer esta primera práctica. No tiene que ver con lo que hemos venido dando. Hice un paréntesis para irnos a una práctica. Ahí les acabo de mandar el paso a paso, ¿sí? Para que lo sigan. Aquí nuevamente se los mando, ¿ya? Vamos a... Voy a poner aquí mi Classroom Screen, que es mi pizarra interactiva que siempre pongo en clase, donde anunció el tiempo de práctica que tenemos. ¿Sí? Perfecto. Cuénteme cómo le fue. Vamos, ¿vale? Bien, me hubiese gustado eso. Mira, aquí dice, esta de Osmel quedó excelente, pero hubiesen probado también algo que no fuera con águila, pero ahí está. Si de pronto se identifican con el águila, bien. Pero pueden haberle pedido lo que ustedes hubiesen querido. ¿Sí? Aquí nos regaló un águila. Vamos a ver, perfecto. Mire, por ejemplo, Belén, una B. ¿Sí? Excelente. Vale, ¿quién más? Aquí nos comparte Joana un enlace para intentar ver esa. Ok, perfecto. Pero no logro identificar el símbolo. No sé, parece como un cuchillito. No me logro ubicar muy bien. Jeneri nos manda el suyo. Profesora Neira, uy, un arco iris, algo así. Excelente, bonito. Y ya sabe que es su marca y puede, obviamente, sacarle provecho. Jenny también nos comparte la suya, ¿sí? Que tiene que ver con, este es Evercoach. Excelente. Ya, me hubiese gustado que le hubieses quitado lo de Evercoach y lo hubieses hecho a tu manera y a tu estilo. ¿Vale? Perfecto. Bien. Aquí Alex nos regala una imagen. Vamos a verla. Sí, A y T. Perfecto. Vale, dice que se escucha muy bajo. Me confirman si es solamente Jenny o todos me escuchan bajo. Mona con un búho. Excelente. Rodolfo con un conejo coach. Interesante. Vale. Es uno de los que quedaron mejor que el mío. Vale. Perfecto. Bien. Vamos a hacer una segunda práctica, porfa, para ya entrar a nuestra segunda parte y entrar ya a la práctica que queremos hacer para el día de hoy. ¿Ok? Dice María Merlo, yo creo que sí, María. De todas formas, sí, que es como un águila. Sí, esta, la vi. Cuando me referí que vi que a una le quedó mejor que el mío, me refería a este. ¿Vale? ¿Qué les pareció la actividad? Aquí Alberto, no, en escala dice AG Innovation. Vale, aquí hay varios. Ok, perfecto. Vale.
Me alegra mucho. Vamos a hacer una segunda actividad porque esta actividad del logo está acompañada de otra. Van a descargar el logo que ustedes quieran, el que ustedes han hecho, ¿vale? Van a descargarlo, ¿ok? Yo voy a descargar este, ¿sí? Voy a guardarlo como imagen, guardar imagen como, y lo voy a descargar en escritorio para que me sea fácil encontrarlo. Voy a llamarle logo Evercoach. Ustedes lo llaman como ustedes quieran, ¿ok? Descargamos la imagen y vamos a utilizar otra inteligencia artificial generativa. Para esto voy a utilizar ChatGPT, pero ustedes también pueden utilizar Géminis, porque sé que hay algunas personas que no logran utilizar ChatGPT, ¿sí? Y vamos a crear el siguiente prompt. Voy a decirle, considerando el logo, considerando el logo adjunto, voy a pedirle el favor que me construya crea un mockup, es así, yo creo que lo escribí mal, creo que es con O, mockups, es así, mockups, así. Vamos a crear un mockups, es poner el logo en algo, un mockups, y voy a poner aquí algo. Considerando el logo adjunto, crea un mockups. em, en este punto, ¿sí? Podemos hacerlo literalmente utilizando una foto nuestra, si queremos, ¿sí? Vamos a hacerlo utilizando una foto nuestra. Yo voy a juntar una foto mía, ¿sí? Considerando el logo adjunto y mi foto y mi fotografía, crea un mockups en el cual yo esté vestido con un traje, con un traje tipo ejecutivo o tipo conferencista más bien. Conferencista, tipo conferencista, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Y en el traje debe estar el logo de mi marca, ¿sí? Eh, en el fondo, ¿sí? Debe verse como marca de agua, mi logo, ¿sí? Voy a poner aquí, voy a poner preserva mis rasgos, preserva mis rasgos, ¿sí? Y voy a poner aquí que sea hiperrealista, fotografía profesional. Vamos a poner aquí iluminación profesional, foto oscura. eh, y, y vamos por aquí el tamaño. Voy a ponerlo aquí en 9:16, que sea como vertical. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a entrar a ChatGPT, ¿sí? Ya les voy a poner aquí paso a paso. Entramos a ChatGPT, voy a poner aquí el paso a paso. Voy aquí a dejar de compartir el chat. Vamos a hacer el paso a paso. ¿Vale? Entonces, crear una fotografía hiperrealista mía, crear una fotografía hiperrealista mía con un mockups de mi marca. Lo pueden hacer en Géminis o lo pueden hacer también en ChatGPT. Uno, entramos a ChatGPT. En Ideogram no lo pueden hacer porque tendrían que pagar para hacer esto. O en Géminis. Pueden hacerlo en alguna de las dos. Los pasos son relativamente los mismos, ¿sí? O en Géminis. Dos, inician sesión.
Y tres, cargan los archivos en el chat. Por ejemplo, ¿sí? En ChatGPT voy a cargar primero mi logo, aunque el orden de los factores no altera el producto. Vamos a ver aquí. Puse mi logo y ahora voy a buscar una foto mía. Debo tener fotos aquí, vamos por a ver. Vamos a ver aquí foto, adjuntar foto. Y vamos a ver aquí si en fotos debo tener alguna foto mía. Dame un segundito. Meto un video. Son videos. Quiero una foto. Vamos a ver. Espérenme un segundito. Y me debe aparecer. Aquí tengo una foto mía. Estoy algo espelucado. De hecho, tengo varias, que es como mis perfiles. Voy a cargarlas todas. Me tomé fotografía de frente, de un lado, del otro lado. Eso le ayuda mucho a la inteligencia artificial. Voy a pegar mi prompt, el prompt que hice. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces tenemos, cargamos los archivos en el chat, logo y fotografías. ¿Sí? Cuarto, pegamos el prompt. ¿Sí? Lo pueden modificar a su gusto. ¿Ya? Y le damos enviar. Vamos a hacerlo. Aquí le dije enviar. Y esto mismo lo voy a hacer con Géminis. Y vamos a comparar la diferencia entre Géminis y ChatGPT para hacer este tipo de trabajo. ¿Ya? Vamos a ver aquí en escritorio. Voy a cargar esta fotografía primero. Y vamos a cargar el logotipo. Y voy a poner mi pro. Y ejecuto. Entonces vamos a ver cómo nos va. Esto se va a demorar un poquito. Así que vámonos a nuestra segunda práctica. Y estamos obviamente viendo. Aquí les mandé el paso a paso. Entramos a ChatGPT o a Géminis. Iniciamos sesión, cargamos los archivos en el chat, nuestro logo y fotografía, y pegamos el prompt, ¿cierto? En el prompt yo pedí que me hiciera como un conferencista, que en el pecho estuviese mi logotipo, que en la parte de atrás estuviera el logo, ¿sí? Y con unos atributos. Ustedes pueden modificarlo. Quiero estar con un suéter blanco, quiero estar con una bata, quiero estar. Ustedes pueden modificar el prompt a su gusto, ¿ok? Ahí está el paso a paso. Vamos a hacerlo. Y ya después de esta práctica retomamos la segunda parte de la clase para retomar el segundo bloque de práctica que tenemos para el día de hoy. Entonces nos vamos literalmente aquí al chat, ¿vale? Vamos a práctica. Voy a activarle el chat y me dicen si se entendió y nos van compartiendo la experiencia. Para mí es muy importante que ustedes nos cuenten su experiencia. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Bien, ¿qué les parece? O sea, genial. No, yo veo aquí una cantidad de personas espectacular. Aquí tengo a Ricardo. ¿Qué les parece esto? O sea, esto es fantástico, ¿no? Esto les puede servir para nutrir su hoja de vida, sus portafolios. Aquí la marca de agua estuvo sobre, de pronto se podría corregir un poco eso en el prompt. ¿Sí? Vamos a ver acá. Tengo a Tibisay. Ustedes solamente pueden decir
y podrán decirnos si definitivamente siente que se parece a Serena Fashion, ¿vale? Si se parecen o no. Aquí tenemos a Rodolfo, coach, perfecto, con gorra, lo más probable que le haya pedido. Aquí tengo a Oscar, ya se puso con traje de ingeniero y su logotipo, perfecto. Ahí ves, me cuentan cómo sienten, si definitivamente siente. Carlos, aquí tiene Choe, espectacular. Sí, esta de Mayra está espectacular. Mire ese logo AR, perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Ok? Vale, perfecto. Nieve también nos comparte una, donde tiene su logo como de un fénix, espectacular. Eh, Usuario, aquí tenemos a uno que se llama Javi, perfecto. Aquí tengo a Mona, eh, muy elegante con lo que tiene. Aquí tenemos a Mariceli también, Isha. Vale. ¿Cómo se sintieron con esta práctica? Sí, vamos a ver acá, yo también quiero ver cómo me fue a mí. Vamos a ver cómo me fue a mí, cómo me trató la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver, aquí tengo mi marca, y aquí tengo, ¿sí? Evercoach, y vamos con Géminis para ver cómo nos va con Géminis, y aquí tengo Evercoach también. Tengo mi propia marca y ahí lo pueden ver. Ok, ¿qué les pareció esta práctica? Sí, si se suena, ahorita estaba precisamente hablando de cómo crear una marca personal, pues bien, hoy aquí el Profever se lo enseña, ¿vale? Bueno, vamos a dejar eh, el tema de branding docente quieto para abordar la segunda parte de la clase, que es muy importante, ¿vale? ¿Sí? Es que mire, yo le puedo hablarle de marca, pero le mostré cómo crear marca, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, recordemos que enseñar es mostrar, ¿sí? Sí, vamos, vale, perfecto. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a continuar, ya ustedes pueden jugar con esto mañana con un poquito más de calma. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de la clase. ¿Sí? Con nuestra segunda parte de la clase. Vamos, cierro acá y vamos. Por favor, atentos. Esta parte es importante y quiero que podamos avanzar lo más que podamos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el saber es útil? El saber es útil considerando tres elementos importantes. Uno, tener reconocimiento consciente de la información. El reconocimiento consciente de la información. ¿Cuándo el saber es útil? Cuando tengo reconocimiento consciente de la información. ¿Sí? ¿Cuándo el saber es útil? No solo cuando tengo reconocimiento consciente de la información, sino cuando articulo con experiencias previas. Es decir, cómo lo que yo sé lo articulo con experiencias previas. Por ejemplo, ahora acabamos de ver algo de branding docente, algo de marca, de branding. Oye, profe, yo una vez estuve haciendo un logo y esta fue mi experiencia. Ahora comparo esa experiencia hace un tiempo con ahora y me doy cuenta que las cosas han cambiado, ¿cierto? Entonces, no solamente tengo reconocimiento consciente de la información, sino que articulo con experiencias previas. Y finalmente hay una extrapolación a nuevos contextos útiles. Por ejemplo, acabo de mostrarles cómo hacer un branding de una marca personal,
Pero este mismo conocimiento ustedes lo pueden extrapolar para crear la marca de un emprendimiento. Sí, no, voy a comenzar a vender hamburguesas. ¿Cómo este conocimiento me puede servir para crear mi página web, para crear mi portafolio, para crear contenidos para las redes sociales? Ustedes pueden extrapolar la información a nuevos contextos útiles. ¿Sí? El que tengamos reconocimiento consciente de la información habla de nuestras estructuras cognitivas. El que podamos asociar este nuevo conocimiento a experiencias previas y podamos extrapolarlos a nuevos contextos útiles, lo asumimos como estructuras metacognitivas. Entonces, el saber es útil cuando trabajo las estructuras cognitivas, pero también cuando trabajo las estructuras metacognitivas. ¿Sí? Ahí hablamos de saber útil. ¿Ok? Vamos ahora a hablar de pensamiento superior. En Latinoamérica, cuando hablamos de universidad, nos referimos a educación superior. ¿Pero por qué superior? ¿Qué hace que la universidad sea superior? ¿Sí? ¿Qué es lo que la hace superior? Para comprender esto, tenemos que entender, para comprender esto, tenemos que entender sobre las taxonomías. ¿Qué es una taxonomía? La palabra taxonomía significa clasificación, la manera en cómo se divide o se clasifica algo. En biología, las taxonomías es cómo se clasifica una especie. Entonces, para comprender el pensamiento inferior tenemos que ver las clasificaciones del aprendizaje en educación. Y hay diversas taxonomías. Las más populares son la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Solo, que la vamos a ver en otra ocasión, y la taxonomía de Marzano. También está la taxonomía de Tobón, entre otras taxonomías. Pero para hablar del pensamiento superior tenemos que hablar de Bloom, de la taxonomía de Bloom. Bloom clasifica el aprendizaje en 6 niveles. ¿En cuántos niveles clasifica Bloom el aprendizaje? En 6. 6 niveles de aprendizaje. Y esos 6 niveles de aprendizaje los clasifica en 3 tipos de pensamiento. Para Bloom, para esto voy a utilizar un iceberg. La metáfora gráfica de un iceberg nos presenta que el iceberg se divide en 2 grandes elementos. La superficie del iceberg, que es lo que la gente ve del iceberg, y la profundidad del iceberg, que es lo que la gente ignora del iceberg. Entonces, en este caso, vamos a clasificar la educación según Bloom. Para Bloom, los 2 primeros niveles son recordar y comprender. Si yo logro que el estudiante recuerde lo que yo enseño, ¿sí? Y que comprenda lo que yo enseño, qué pena. Si logro que el estudiante recuerde y comprenda, según Bloom, he trabajado simplemente el pensamiento inferior. Sin embargo, para muchos maestros, el que el estudiante recuerde un tema y lo comprenda es la máxima nota. Este estudiante sí es bueno, comprende todos los temas que yo le doy. Pero para Bloom, esto es simplemente el pensamiento inferior. Son los primeros pasos. No me puedo quedar aquí. ¿Es mala la memoria? No. ¿Es mala la comprensión? No. Son importantes. Son los primeros pasos del aprendizaje. Lo malo es que el profesor se quede solamente allí. Me regalan un segundo. Lo malo es que el profesor se queda allí. ¿Sí? Ahora, tercer nivel, que el estudiante aplique lo que el maestro hizo. Si yo soy un profesor que siempre llevo a la práctica, yo estoy en pensamiento medio. ¿Sí? Nivel 1, recordar. Nivel 2, comprender. Nivel 3, aplicación. Nivel 4, análisis. Tengo análisis. ¿Sí? Que vendría siendo pensamiento medio.
pensamiento medio. Y finalmente tengo los el nivel 5 que es pensamiento crítico, y el 6 que es el pensamiento creativo. ¿Cuándo trabajo pensamiento superior con mis estudiantes? Cuando en mis clases los llevo a recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o la criticidad y crear. ¿Sí? Son los 6 niveles de Bloom. ¿Ya? ¿Cuándo soy un profesor de pensamiento superior? Cuando los chicos construyen, evalúan, critican, analizan, reflexionan. Pero si simplemente me quedo en recordar y comprender, soy un profesor de pensamiento inferior. Y aquí es donde entramos en en un autosaboteo. Es muy común ver que según la taxonomía de Bloom podemos encontrar dosieres de verbos, muchos dosieres de verbos. Y aquí es donde muchas veces nos autosaboteamos, porque por ejemplo, si yo voy a dar una clase de auditoría de sistemas, por ejemplo, y se me ocurre poner como competencia general o como objetivo general de aprendizaje, el objetivo general del módulo, digo que es comprender, que el estudiante comprenda y reflexione sobre los principales actores, principios, normatividades asociadas a la auditoría de sistemas. Si el objetivo general de mi módulo es comprender, estoy condenando a mi módulo al pensamiento inferior, porque los objetivos específicos o las competencias específicas no pueden ser superior al objetivo general, son jerárquicamente inferior. Así que el objetivo específico uno será, por ejemplo, identificar las normatividades. Por ejemplo, podría ser eh, expresar o explicar más bien las leyes, mapear los procedimientos y comprender el procedimiento de una auditoría, ¿sí? Pero no logro generar pensamiento superior. Así que si yo, cuando voy a planear mi clase, busco en los objetivos generales o las competencias generales, busco verbos del pensamiento superior, por ejemplo, yo digo, no, mis estudiantes tienen que auditar, desarrollar un proceso de auditoría real en un negocio, en una empresa, en un área en particular. Y para esto él tiene que identificar las normatividades, tiene que comprender los procesos, tiene que aplicar los procesos, tiene que planear la auditoría, ¿sí? Puede poner en práctica la auditoría y finalmente desarrollar un proceso de auditoría con recomendación y todo. Entonces vemos cómo la misma planeación me está llevando al pensamiento superior. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que educar para el pensamiento superior. Entonces, vamos a hacer nuestra práctica, nuestra secuencia de prácticas. Pero para esto, quiero preguntarles si se ha entendido. Y si en este punto alguien quiere de pronto tomar la palabra, hacer una pregunta, un aporte, lo puede hacer. ¿Vale? ¿Se comprendió lo del pensamiento superior? Porfa, me comentan. ¿Sí? ¿Se entendió la taxonomía de Bloom? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. ¿Sí? Vale. Dice Osney, un clásico, Don Bloom. Claro, y todavía sigue siendo muy vigente desde el cognitivismo. ¿Ok? Perfecto. María, bien, pues, te voy a ser honesto. Se me sale de las manos poner un contexto de primaria. Recordamos que estamos en un diplomado de docencia universitaria. Sin embargo, esto que estamos aprendiendo es fácil aplicarlo a otros contextos. Y digo fácil
porque les hemos enseñado a utilizar el modo de voz de cualquier inteligencia artificial. Así que podrías hacer el ejercicio. Activa el modo de ChatGPT y pídeles ahora que vayamos a hacer la práctica, tú de manera muy particular puedes aterrizar el ejercicio a un tema de primaria. Claro, y te lo va a dar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Yo creo que va a ser muy importante hacer el ejercicio. Ok, vamos a hacerlo. Veamos. Vale, vamos a comenzar a utilizar las inteligencias artificiales generativas en, en, en el material de apoyo hay una clase que es importantísima que ustedes se la vean. Es sobre humanización. Ahí explico esta plantilla a profundidad. Por el momento simplemente quiero rescatar un par de cosas, ¿cierto? Y es que la inteligencia artificial comete errores y los principales errores de la inteligencia artificial es por una mala alimentación y porque muchas veces ignoramos los errores que pueden estar experimentando el algoritmo. Es lo único que voy a decir con respecto a esta plantilla, porque tengo una clase de 2 horas en el material de apoyo donde explico esto. Está en la carpeta de humanización y hacemos unos ejemplos maravillosos y explico lo de curaduría de manera detallada. ¿Ok? Así que voy a regalarles aproximadamente 10 inteligencias artificiales generativas de texto. 10. Ustedes pueden, vamos aquí, permítame aquí un momentico. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo utilicé ChatGPT porque es la que tengo licencia, ¿sí? No es por más, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Estas son inteligencias artificiales generativas de texto. Ahí se las mando. Ahí están todas. Eh, permítanme, y yo se las copio también aquí en un Word para que las puedan tener. Bueno, pues aquí no las tengo. Vamos, aquí está. Ahí les mando un listado de inteligencias artificiales generativas de texto. ¿Ok? Ahí se la acabo de mandar. ¿Sí? Ahí van a encontrar diversas. Y están relacionadas con su respectiva estatus. ¿Cómo así estatus? Para los que no saben. Por ejemplo, yo aquí tengo abierto ChatGPT, pero si yo abro estatus ChatGPT, puedo saber si ChatGPT está funcionando de manera correcta hoy o no. Por ejemplo, aquí dice, actualmente estamos experimentando problemas en la API. ¿Qué problema está pasando? Dice, impacto en la calidad de recuperación de la búsqueda de archivos. ¿Ya? Y acá me está diciendo que ChatGPT hoy está trabajando de manera correcta. El último incidente lo tuvo el 12 de septiembre. El último incidente bastante grande lo tuvo el 3 de septiembre, ¿ya? Que por unos breves minutos no estaba funcionando. Si voy a utilizar Perplexity, que es otra de las inteligencias artificiales generativas más utilizadas, puedo entrar a Status Perplexity, Status Perplexity, y puedo ver
y puedo ver literalmente cómo está Perplexity. Perplexity desde el 5 de septiembre no presenta fallas, ¿ya? Así es con todas. Si estoy con Dixie, también puedo entrar a status.dixis y puedo ver cómo está Dixis. Sí, status Dixis y aquí puedo ver cómo está Dixis. Dixis, el última falla la tuvo el 11 de agosto, la última falla eh, seria. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ahí les regalé 10 inteligencias generativas de texto. Así que ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran, las que ustedes quieran. Ahí se las mando para que la tengan allí. Ahora vamos a hablar de los prompts. ¿Qué es un prompt? Un prompt es la instrucción que le da el ser humano a la inteligencia artificial. Es el texto que construimos, ¿sí? Es la manera en cómo el ser humano alimenta la inteligencia artificial. Para mí, un prompt tiene que tener tres elementos importantes. Tiene que tener perspectiva, donde se definan las características epistemológicas, metodológicas o teóricas que ustedes quieren que tenga en cuenta la inteligencia artificial. Por ejemplo, imagínense que yo por un momento quiero crear un mensaje para mi esposa porque acabamos de tener una discusión, ¿sí? Pero quiero ser muy prudente y les quiero contar quiero apoyarme en la inteligencia artificial para que me ayude a redactar la respuesta. Entonces yo le digo, mira, eh, comienzo diciendo perspectiva, mira, quiero que actúes como experto en psicología, en nuestro caso, que somos personas también de fe, quiero que actúes desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva también desde una fe cristiana, por ejemplo. Le doy perspectiva. ¿Para qué? Para que ella sepa desde qué campo del saber quiero que me responda. Si no le doy una perspectiva, ella asume una perspectiva y quizá la perspectiva que asuma sea ajena a la perspectiva que yo tengo como individuo. Y ahí es donde comenzamos a utilizar más mal a la inteligencia artificial. Entonces yo le explico, mira, yo quiero que actúes como experto en psicología femenina, quiero que seas experto en matrimonio, en relación de parejas matrimoniales, en conflicto entre parejas, quiero que seas experto en inteligencia emocional, desde una perspectiva, desde la fe cristiana. Estamos pasando por esta situación, eh, eh, hemos tenido esta discusión por esto y por esto y por esto, alimentarla, el contexto, le contextualizo, pasó esto, yo dije esto, y quiero pues expresarle a ella que definitivamente no me siento bien, me gustaría que conversáramos, trata de utilizar las palabras más amables posible. O sea, yo soy el que le tengo que decirle todo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar lo que yo le estoy diciendo, enriquecerlo desde lo que puede encontrar en la web, ¿sí? Y redactarlo de la manera de pronto más eficiente posible, ¿ya? Y le digo, quiero que haga una respuesta para WhatsApp de la manera más sencilla posible, sé muy breve, yo allá le digo amorcito lindo, eh, me gusta utilizar un tono muy cercano con ella, evita el formalismo, entonces le digo la instrucción. Entonces tengo perspectiva, contexto e instrucción. Son tres elementos que los prompts tienen que tener para trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Aquí le estoy diciendo, actúa como experto en educación online, esta es perspectiva, en diseño de curso, en coaching ontológico, en coaching educativo, en teoría de Víctor Frank, en logoterapia. Le estoy dándole la perspectiva. Contexto, soy docente y coaching, deseo emprender en el desarrollo de contenido digital y la venta de cursos, deseo crear un portafolio de cursos, le estoy poniendo el contexto. Ahora, instrucción. ¿Podrías presentarme un conjunto de opciones de cursos, seminarios y talleres que puedan integrarse en mi portafolio? Entonces, estos tres elementos tienen, ¿sí? Estos tres elementos son importantes para crear un prompt. Entonces, vamos a hacer nuestros primeros ejercicios, ¿sí? Pueden utilizar la inteligencia artificial que ustedes quieran, ¿ya?
Permítame acá y yo vamos para irnos ya directamente a la práctica. En los 40 minutos que nos falta, poder hacerlo, ¿ok? Vamos a ver aquí. Te vamos a hacer el análisis. Te tengo PRON inicial, perspectiva, contexto e instrucción. Vamos a poner un ejemplo claro de esto. Lo pueden hacer con el modo de voz o lo pueden hacer con texto. Perspectiva, le digo, actúa como experto en educación cualitativa, humanista, humanizadora, formativa, reflexiva. Ya yo aquí le estoy entrenando a la inteligencia artificial desde qué perspectiva pedagógica quiero que vea a los estudiantes. Es importante para la clase. Por esa razón, a mí me gusta utilizar más las inteligencias artificiales generativas que inteligencias artificiales como por ejemplo Teachy, que quizás de pronto ella viene preconfigurada y responde de manera más preconfigurada. A mí me gusta más alimentar de manera libre a la inteligencia artificial. Así que soy más amante de los chats que de los formatos de inteligencia artificial. Entonces aquí estoy dándole todas las características epistemológicas de cómo quiero que responda. Que el estudiante sea protagonista, que el estudiante sea activo. Le digo que sea experto en constructivismo sociocrítico. Si conozco el modelo pedagógico o andragógico de la universidad, lo puedo poner. Y experto disciplinar. Quiero que sea experto en auditoría, en derecho, en instrumentación quirúrgica, en lo que ustedes quieran. Aquí viene el desafío más grande, que ustedes aprendan a adaptar estos prompts. Sería un fracaso de mi parte que ustedes simplemente sean cazadores de prompts, que simplemente copien y peguen. Y, no, profe, ¿qué? Lástima que usted no puso un ejemplo, por ejemplo, de ingeniería civil, ¿sí? Y todo lo hizo fue de ingeniería de sistemas. No. Me interesa que ustedes tengan la capacidad de adaptar el prompt, ¿sí? Contexto. Le digo, soy docente, experto en pedagogía didáctica. Estoy creando un diplomado sobre constructivismo, pedagogía. Usted aquí ponen el título de su diplomado. Un diplomado sobre seguridad, de seguridad y salud en el trabajo. Diplomado de epidemiología, lo que ustedes quieran. O curso o módulo, no tiene por qué ser un diplomado. El diplomado está pensado para estudiantes, docentes. Aquí digo de cuántas horas es. Ustedes, pues no, es un curso de 10 horas nomás. Todo esto es modificable. Yo hasta pongo un sistema de evaluación. El diplomado está compuesto por 12 unidades temáticas, ¿sí? De 3 horas cada uno. Pongo el sistema evaluativo. Ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Hay países que evalúan de 1 a 100, de 1 a 20, de 1 a 10. Nosotros acá en Montería evaluamos de 1 a 5. Ya eso es, ustedes lo pueden modificar. Instrucción. Aquí sí quiero centrarme un momentico. Miren lo que le digo en la instrucción. Considerando lo anterior, le pido construye una matriz de competencias generales en la cual se evidencia la categoría principal del estudio del diplomado. Le pido que lo extraiga del nombre del diplomado. La primera matriz debe tener competencia general. Esta debe estar redactada en un verbo de nivel superior según la taxonomía Bloom y debe incorporar implícitamente componentes cognitivos. ¿Ya? Eh, Algunos las competencias las hacen conjugadas en tercera persona, otros las hacen conjugadas en primera persona. Reconozco o aplico, o el estudiante reconoce o aplica. Ya ustedes lo pueden modificar según las orientaciones de su institución. Evidencia de aprendizaje o producto final. Ya le digo, la segunda matriz debe tener a manera de andamiaje y según la taxonomía de Bloom. Mire que aquí le pongo la taxonomía de Bloom. De manera progresiva, 5 competencias específicas que van del pensamiento inferior al pensamiento superior, ¿vale? Preséntame la matriz, responder en el mismo texto. Responder en el mismo chat. Esto es por ChatGPT, ¿va? Vamos a copiar mi prompt y vamos a ponérselo aquí a ChatGPT,
Vamos a ver aquí. Ustedes entran a la inteligencia artificial, en todas tienen que iniciar sesión. En todas las inteligencias artificiales tienen que iniciar sesión. Inicia sesión y todas tienen una caja de texto donde van a poner el prompt. En este caso voy a poner mi prompt acá, voy a crear un nuevo chat que es de mi curso y ejecuto. ¿Sí? Voy aquí a pensar rápido porque si no me demora mucho. ¿Vale? Entonces aquí me está generando la matriz de competencias. Miren, analicemos las competencias. Me dice, diseñar críticamente escenarios. Miren que aquí ya se va a hacer pensamiento superior. Diseñar críticamente escenarios pedagógicos innovadores desde el constructivismo, la pedagogía y el pensamiento superior, integrando nuevas tecnologías para favorecer la construcción, apropiación y sucesión del conocimiento. ¿Qué evidencias de aprendizaje me va a dar y qué producto final los estudiantes van a desarrollar? Ahora viene el andamiaje, las competencias específicas. Competencia específica número uno, que responde al nivel, a los dos niveles inferiores de Bloom. Identificar y explicar los fundamentos del constructivismo, ¿cierto? O competencia número dos, aplicar estrategias didácticas. Responde al nivel de aplicación. Tres, analiza críticamente escenarios pedagógicos. Cuatro, evalúa la pertinencia y eficiencia del uso de tecnología. Y quinto, diseña y socializa un proyecto. Se dan cuenta cómo, entonces ya yo tengo un andamiaje que cubre toda la taxonomía de Bloom en la planeación de mi clase, de mi módulo. De tal manera que arranco en el pensamiento inferior y termino en el pensamiento superior. ¿Cierto? Entonces les voy a compartirle este prompt, adáctenlo. Les doy 12 minutos, no es para que copien y peguen, porque para eso no nos gastamos ni 3 minutos. Es para que al menos adapten algunos elementos básicos y vayan construyendo su secuencia de prompt también. Ya, aquí les voy a mandarle prompt docencia. Creo que es 27, ok. Aquí les voy a mandarle la secuencia de prompt. Recuerden que van a tener acceso a la clase grabada por si de pronto necesita o requiere. Ya les mandé el listado de inteligencias artificiales generativas. Escojan la que ustedes quieran. Pueden hacerlo con Perplexity, pueden hacerlo con Gemini, pueden hacerlo con Copilot, con la que ustedes quieran. No tiene por qué ser ChatGPT. ¿Ok? Voy aquí ahora a activar el chat y ustedes me cuentan, porfa, si se ha entendido lo que este servidor ha intentado explicar en el día de hoy. Es decir, si yo he sido eficiente explicando. ¿Vale? Me comentan, porfa. Ok, perfecto. Cuénteme cómo le fue. Va. Bien, yo creo que, y se lo comentaba, es importante que podamos estar conectados un poquito con lo que estamos haciendo. Hemos construido un prompt. Este prompt, pues, tiene la estructura de lo que consideramos que debe ser un prompt. Ese es el prompt número uno para lo que queremos hacer. Y en este prompt número uno, en mi caso, me arrojó las características. A mí me arrojó eh, a ver, me arrojó precisamente mis, me arrojó la matriz de competencias, ¿cierto? Para yo identificar las competencias, puedo retroalimentar y todo esto. Vamos a hacer un conjunto de prompts que nos ayuden a ir gestionando el curso, ¿ya? Ese es el prompt número uno. Vamos a hacer el prompt número dos, que es crear el contenido temático. Entonces seguimos la conversación. Considerando la matriz de competencia anterior, que fue la que nos creó, y la competencia general integradora, y considerando los temas centrales del diplomado, le digo que construye una matriz con los módulos, las unidades temáticas de los módulos, las unidades temáticas, los objetivos de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje. Ya aquí le voy a decirle que responder en el mismo chat. ¿Por qué responder en el mismo chat? Resulta que la mayoría de las inteligencias artificiales
últimamente a veces responden creando un documento adjunto, por ejemplo, una matriz en Excel. Pero nos hemos percatado que esa respuesta muchas veces no es la mejor y hemos encontrado más eficiencia en las respuestas textuales. Por eso le pongo responder en el mismo chat, para que no me responda en un documento adjunto, sino que me responda dentro del mismo chat. Aquí me debe aparecer más o menos 2 unidades temáticas y 6 módulos aproximadamente, entre 10 y 12 unidades temáticas y entre 5 a 6 módulos. Mire, aquí me aparece. Profesor, ¿y por qué? Porque en el PRON de arriba yo le dije eso. Le decía que eran 12 unidades temáticas. Entonces, él tuvo en cuenta eso que hablábamos anteriormente para responder a este PRON. ¿Sí? En este PRON yo puedo ubicar, pues, tengo los módulos, los temas, constructivismo y teoría, los subtemas, cuáles son los objetivos de aprendizaje de estos temas y las evidencias de aprendizaje. Aquí tengo mi PRON número 2 que me permite tener mi estructura. Profe, ¿puedo cambiar el PRON? Claro que lo pueden cambiar. Si ustedes no quieren tener módulos, no le pidan módulos. O hay que en mi universidad le llaman, es carta discursiva. Pues póngale carta discursiva. Es que yo voy a trabajar desde un sílabo. Pues trabaje desde el sílabo. No hay problema. ¿Sí? Ustedes lo adaptan a su ritmo. Entonces, el PRON número 2 es un PRON orientado hacia el tema de crear los contenidos temáticos. Y vamos a crear por último una rúbrica de evaluación. ¿Sí? Y para aquí, y esto aprovecho este prompt para explicarle precisamente qué es una rúbrica de evaluación y por qué es importante una rúbrica de evaluación. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a copiar acá. En la rúbrica de evaluación yo le pido que considerando las competencias generales y específicas y considerando los contenidos temáticos me construya una rúbrica de evaluación. Para los que no se mueven en educación, una rúbrica es una matriz que nos define los componentes que voy a evaluar y me construye unos descriptores evaluativos. De esta manera, puedo establecer una relación entre las notas cuantitativas y el descriptor cualitativo. Las, las rúbricas son muy importantes. Obviamente, esta rúbrica debe adaptarse al nivel de evaluación o a la escala de evaluación que ustedes tengan. Así que estos elementos de la escala de evaluación deben adaptarlo según su universidad. ¿Sí? Esto que está aquí en amarillo lo deben de adaptar según la universidad de ustedes. ¿Ya? Igualmente los criterios también lo tienen que adaptar según ustedes consideren. Vamos a hacer el prompt para poder explicar desde la respuesta de la inteligencia artificial. Vamos a poner aquí responder en el mismo chat. ¿Sí? Vamos a responder en el mismo chat. Ustedes pueden hacer esto en cualquier inteligencia artificial. No tienen por qué hacerlo en ChatGPT. ¿Ya? Yo les mandé 10 inteligencias artificiales generativas. Miren esta matriz. Yo utilicé 5 criterios. Ustedes pueden utilizar, si quieres, simplemente 3 criterios. Utilicé el criterio cognitivo, procedimental y actitudinal, que son muy comunes en Latinoamérica. Y adicionalmente puse el componente metacognitivo y el crítico y creativo. ¿Ya? Entonces, considerando las competencias, él me genera los descriptores. En el nivel superior, que es cuando él saca entre 4, 6 y 5, pone, integra de manera crítica los fundamentos del constructivismo, pero si saca 4 a 4 o 5, explica con claridad los fundamentos del constructivismo. Si saca una nota menor, reconoce conceptos claves del constructivismo, aunque con poca profundización, y si ya lastimosamente no le fue bien, muestra comprensión limitada de los fundamentos. Entonces tengo literalmente una matriz con unos descriptores degradados según la evaluación que ellos tengan. Aquí tengo el componente procedimental,
actitudinal, metacognitivo y crítico. Entonces, voy a compartirles este chat con los tres prompts. Ya ustedes hicieron un prompt, en ese mismo chat van a poner el prompt número 2, ejecutar, y después poner el prompt número 3. Recuerden adaptar según su contexto, según su área, según lo que ustedes quieran desarrollar, ¿ok? Adáctenlo. Lean el prompt y modifiquen lo que consideran que tienen que modificar, ¿ok? ¿Sí? Las rúbricas son cuantitativas y cualitativas, porque lo que manejan es una integración valorativa entre lo cuanti y lo cualitativo. Aquí le estoy mandándole aquí le estoy mandándole el prompt, ¿sí? El documento actualizado. Pero vamos para nuestra última práctica del día de hoy. Dice, las IA entregarían un... No, 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 no entendí mucho la pregunta, Alex. Eh, o sea, ustedes, o sea, yo quiero que entiendan que entre el prompt esté más alimentado, tenga más información, tenga más claridad, la respuesta de la inteligencia artificial va a ser mejor. Yo puedo hacer un prompt muy sencillo y la inteligencia artificial me va a responder, pero no necesariamente ese prompt de pronto cubra, es decir, a la medida que ustedes tomen control y dirijan a la inteligencia artificial, el resultado va a ser más eficiente para usted. Entre más libertad le dé a la inteligencia artificial, menos control usted va a tener y lo más probable es que las respuestas no se acomoden a lo que usted necesita. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, vámonos a literalmente a nuestra última práctica del día de hoy, ¿ok? Vamos y ahora sí tenemos después un conversatorio sobre la experiencia del día de hoy. Dice María, esta fue mejor, identifique los elementos de manera más rápida y creé mi propio prompt, excelente. Dice, ok, vale. ¿Cómo les fue? Y en este punto me gustaría que cuenten su experiencia, si alguien de pronto quiere hacer un comentario, una observación, quedamos más que atentos. Ok. Dice, muy bueno comparar resultados entre tres productos. Sí, pueden comparar varias inteligencias artificiales y ahí también pueden crear su propia opinión sobre con cuál se siente más cómodo trabajando. Dice, excelente, diseñé mi propio prompt para la asignatura que imparto en la universidad. De eso se trata, María, te agradezco muchísimo. Frank dice, definitivamente la clase es un buen prompt. Ya están llegando al punto. Lo importante es saber cómo alimento a la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya ahí estamos definiendo exactamente lo que hacemos, ¿vale? Practiquen, saquen un rato, 10 minutos, 15, media hora al día. Eso va a hacer la diferencia con ustedes, ¿sí? Ok. Dice, excelente, me encanta trabajar con las IA, son de provecho. Ok, vale. Dice, había trabajado, pero no tan profundo. Me alegra muchísimo que estén llegando a esas reflexiones. Ok, así es, completamente. Dice, ir mejorando el prompt para cubrir las pirámides. Me pareció identificar mi trabajo más rápido. Me alegra mucho. ¿Vale? No sé qué pregunta tienen para dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Sí?
Preguntas, dudas, inquietudes. Dice, es una manera más fácil. Siempre vi cómo redactaban esos esquemas, pero se ve más organizado, claro. Ahora, no tienen ni siquiera que escribirlo. También pueden utilizar en modo de voz. También pueden dictarla a la inteligencia artificial, pero siempre considerando que son tres elementos importantes que le damos. Perspectiva, instrucción, contexto e instrucción. El orden de los factores tampoco altera el producto, ¿ya? Mañana deben de estar viendo videos, desarrollo audiovisual con Olga. El miércoles entramos en neuroeducación conmigo. Vamos a ver la corteza parietal, cerebroprocesal. Vamos a ver la memoria semántica. Y comenzamos un conjunto de clases orientadas al desarrollo de materiales educativos digitales eficientes. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando. ¿Vale? Bien. Vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Mañana tenemos clase otra vez a las 6 de la tarde, ¿oyeron? Bendiciones. Dios me los guarde y me los proteja.